Resulta pues que hoy no es posible influir directamente en el alma humana de tal manera que ello penetre hasta en toda la organización física. No obstante, en cierto modo sí será posible, puesto que nos aproximamos a un tiempo por venir en que lo espiritual volverá a tener la importancia que le corresponde. Ciertamente, en el actual ciclo evolutivo poco a poco podemos hacer en este campo para que el amor, la benevolencia y la sabiduría se transmitan directamente de nuestra alma al alma del prójimo, y que en ésta adquieran la fuerza de obrar hasta sobre el cuerpo físico. Eso es interesante. por- Ay, sí, Santi, ¿cómo sí? sí, 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 porque en la época de Cristo y antes, los que eran médicos, los que estaban relacionados con la salud, con la curación, eran personas que eran iniciados. Y al ser iniciados, podían, además de pues, conocer las leyes espirituales, además se vivía en una época, antes de Cristo, en que el cuerpo etérico estaba ligeramente separado del cuerpo físico. Debido a esta característica, que ahora no es así, ahora es diferente, pero en el tiempo anterior a Cristo era normal eso, que el cuerpo etérico estuviera un poquito separado del cuerpo físico. Entonces fácilmente el maestro, el iniciado, el médico, el curador de aquella época, el hierofante, podía moldear el cuerpo etérico porque estaba retirado del cuerpo físico y fácilmente curaba. Actualmente no se puede. O sea, si un hierofante de aquella época quiere tratar de curar a una persona de nuestra época, no podría, porque el cuerpo etérico que la humanidad actualmente tiene configurado lo tiene muy pegado al cuerpo físico. Es como si el cuerpo físico lo encapsulara y no puede intervenir el hierofante o el iniciado o el médico en su cuerpo etérico. Entonces por eso las leyes de curar cambiaron. Ahora todo se cura con, digamos, directamente por la parte física, ¿no? Pero eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la mayoría de los problemas de salud, obviamente quitando los de trauma, ¿no? Pero la gran mayoría de los problemas de salud y enfermedades dependen del cuerpo etérico y el cuerpo astral, y a veces hasta del yo. Entonces hay que tratar de llegar a esos cuerpos, no solamente por la parte física como actualmente se trata de curar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice Steiner aquí algo muy importante, que a medida que el ser humano vaya, digamos, ampliando su estado de conciencia, siendo buena persona, con buena voluntad hacia el prójimo, podrá influenciar con un poder superior a lo que antes hacían los hierofantes o los iniciados a las personas, que solamente podían intervenir en el cuerpo etérico y en el astral. No, dice Steiner que en un futuro los seres humanos de buena voluntad podrán influenciar en el yo directamente de la otra persona. Y si influencia de manera benéfica, de manera curativa, de manera apropiada, con amor y bondad, puede curar al yo de otra persona. Eso es lo que deviene, lo que va a venir en un futuro. Y se espera que al menos la humanidad, o sea, los que quieran seguir en la línea de la medicina, de la salud, sean buenas personas para que realmente puedan curar. Si no, estarían, digamos, dependiendo de la parte material, de los químicos, de la medicina material, que sabemos que no siempre es buena. Bueno, perdonen por todo lo que les dije, pero no sé si quedó claro o enredé el asunto. Es que la inquietud que yo tengo es, tú estás hablando de una enfermedad como tal, digamos, muy específica y todo, pero por lo que yo entiendo aquí es como en general, poco podemos hacer para en este campo para que el amor, benevolencia, sabiduría se transmite directamente al prójimo para que haya como ese cambio o ese despertar, algo así. Sí, sí, sí. O sea, la manera de curar es como de en un futuro, y desde ya debería ser así, es por la fuerza de voluntad del yo. Esa podrá alcanzar el otro yo, o sea, el yo del médico podrá alcanzar el yo del paciente.
del enfermo. O el yo de cualquier persona puede influenciar hacia bien, benévolamente, de manera beneficiosa hacia otra persona, si tiene buena voluntad. Más o menos uno podría decir, en cierto modo, que es verdad. Cuando uno, digamos, está en presencia de una persona santa, muy probablemente uno se cure sin quererlo de muchas enfermedades, por su sola presencia con su yo y su bondad que influencia en el yo de uno. Esa es como la idea, ¿vale? Cualquier enfermedad, excepto la de trauma, obviamente, que trauma física es otra cosa. Ya, pero es decir, de pronto, o no he entendido bien, yo me refiero es en el día a día, como no tanto en una enfermedad como tal, sino en el día a día. Dice, yo entendía que así en las relaciones era poco lo que uno podía hacer para lograr ese cambio en las personas o ese despertar o ese cuestionamiento, no sé cómo Sí, decirlo. actualmente es así, ¿vale? Actualmente es así. Por eso en un futuro se espera que eso cambie y las personas, cuando tengan un estado de conciencia acrecentado, que va a pasar en la sexta raza raíz, va a poder influenciar de manera contundente en el yo de las otras personas, para bien o para mal. Ahí para mal también. Uy. Sí, para mal también. O sea, se espera que los que sigan la rama de la medicina de la salud, más o menos de aquí a 2500 años, 3000 años, sean buenas personas, para que realmente puedan influenciar benéficamente a los enfermos. Pero es porque las circunstancias del alma y la configuración de los cuerpos del ser humano van a cambiar un poquito. Pero también, como va a cambiar en todos los aspectos, digamos, también una persona que tenga malos deseos hacia otra persona también va a influenciar, obviamente negativamente, en la otra persona. Ese es el problema, o la dificultad que va a haber. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo adicional o continúo con la lectura. A mí particularmente esta parte que se está mirando, me parece que, digamos que aquí se centra en la salud, ¿no? Sí. Pero creo que desde mi punto de vista se aplica a todo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que hace con amor, ¿sí? Y no está pensando en el lucro de lo que hace, va a hacer las cosas mejor. Desde el más, entre comillas, humilde empleado hasta el más alto ejecutivo. Digamos, en el campo, por ejemplo, de la enseñanza, si, no sé, si el sentimiento interno que tiene el profesor no es de amor, de compasión, de querer formar, sembrar esos estudiantes, pues puede estar diciendo la clase con el conocimiento más elaborado que sea, pero en el fondo puede que no esté cayendo, ¿sí? Y pienso que, por ejemplo, uno de los ejemplos a otro nivel que me parece, creo yo, que puede aplicar allí es el ejemplo de la comida de la casa. ¿Por qué todos queremos, valoramos la comida que hace la mamá o quien está en la casa y la hace? Porque sabe diferente, o sea, es el mismo pollo, las mismas papas, la misma yuca, las mismas verduras, pero quien la hace con un sentimiento de amor, de alegría. Y creo que el que la hace de mala gana puede tener los ingredientes más finos que no le va a quedar buena la comida. Entonces yo lo veo así. Ahora, obviamente, como dice Santi, pues eso tiene que evolucionar en mayor medida, pero creo que es el elemento clave ahí. Correcto, Vladimir, así es. De hecho, lo que has dicho es un buen ejemplo, porque si ahora se ven esos aspectos, en un futuro va a ser más importante eso, o sea, los efectos serán más grandes, va a influenciar más en los seres humanos. Ahora, como dice Vladimir, en un docente se puede, uno puede percibir
si se transmite, digamos, la enseñanza con bondad, con buena voluntad, a un docente que la transmite mal, de mala gana, porque le pagan poquito, o porque tiene otras cosas que hacer, o no le gustó eso y no le queda más remedio que enseñar porque no había otra opción. Ese tipo de cosas, si ahora se sienten, en un futuro será más acrecentado hasta el punto en que sí va a influenciar positivamente o negativamente. Positivamente en que le va a hacer buena salud a los cercanos, a las personas cercanas, o negativamente y le va a hacer daño a las otras personas. Entonces, eso es así. De hecho, pensaba de pronto devolverme a lo que leímos hace 8 días, el último párrafo, para que con digamos, alguna concatenación de las ideas, ¿no? Por aquí. Voy a devolver 2 párrafos. Esto lo leímos la semana pasada. Y dice así. Debido al hecho de que el cuerpo etéreo sobresalía todo al cuerpo físico, eso es en épocas anteriores a Cristo, encontrándose a la vez menos unido con este que en nuestros tiempos, resultó que todas las fuerzas y cualidades anímicas del hombre tuvieron mayor poder sobre el cuerpo físico. Pero cuanto más el cuerpo etéreo penetraba en el físico, tanto menos poder ejercía sobre éste. En los antiguos atlantes, la parte del cuerpo etéreo que corresponde a la cabeza aún sobresalía en mucho en el cuerpo físico. En cierta medida todavía fue así en los hombres de la antigua India. Esto les permitía, por una parte, desenvolver la conciencia clarividente y, por otra parte, ejercer un gran poder sobre los procesos del cuerpo físico. En la época actual, el cuerpo etéreo ha penetrado lo más profundamente en el cuerpo físico, y ya hemos llegado casi al extremo en que el cuerpo etéreo volverá a salir, para liberarse e independizarse del cuerpo físico. A medida que la evolución de la humanidad transcurre hacia el porvenir, el cuerpo etéreo irá separándose cada vez más del físico. Actualmente la humanidad ya ha pasado un tanto el punto más bajo, el de la mayor conjunción de los cuerpos etéreo y físico. Si comparamos un cuerpo humano de la antigua India con el actual, podemos decir que en aquel tiempo el cuerpo etéreo se hallaba relativamente libre, y el alma desplegaba fuerzas que ejercían su efecto sobre el cuerpo físico. En tal caso, la organización etérea, por estar menos atada a lo físico, acoge las fuerzas del alma, y por su dominio sobre el cuerpo físico. Resulta que todas las influencias que el alma recibe influyen también en gran medida en el cuerpo. Así se explica que si en la época de la antigua India alguien lanzaba una palabra de odio contra otra persona, fue como un pinchazo que se sintió hasta la conformación física, pues el alma influía en el cuerpo etéreo y éste en el cuerpo físico. Por otra parte, una palabra de amor producía en el prójimo amplitud, calor y le abría el corazón, efectos que se sentían también en el cuerpo físico. Tanto las palabras de amor como asimismo las de odio influían en los procesos del cuerpo. Estas influencias iban disminuyendo en la medida en que el cuerpo etéreo penetraba en el físico. Todo esto se presenta ahora de forma distinta. Las palabras que se emiten influyen ante todo en el alma y ya son pocas las personas que sienten una palabra de odio como algo que les oprimiese hasta en lo físico, ni tampoco una palabra de amor ampliase y beneficiase todo su ser. Aquellos singulares efectos de las palabras de amor o de odio que hasta en nuestros días sentimos físicamente en nuestro corazón fueron de enorme intensidad al comienzo de la evolución posatlante, y ello también permitía hacer uso de ellos en un modo muy distinto al de hoy. Ahora nada depende de cómo se emite una palabra, pues aunque sea todo con todo el amor y calidez, la actual organización del ser humano hasta cierto grado la rechaza, no dejándola penetrar. Su efecto depende no solamente de cómo se emita, sino también de cómo se acoja. Y esto es lo que ya acabamos de leer cuando iniciamos la conferencia de hoy. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta o continúo con lectura o tienen algún comentario adicional.
¿Sigo leyendo, Santi? Gracias, Vladimir. Sí, por favor, desde aquí. Ok. En los tiempos antiguos de la primitiva cultura india, lo que se llama curar también ha sido otra cosa que en los tiempos posteriores. Pues todo esto se vincula con lo que acabamos de exponer. Con la influencia en el alma también se ejercía un enorme efecto sobre el cuerpo y debido a ello fue posible, mediante la palabra compenetrada del adecuado impulso volitivo, influir en el alma de otra persona de tal manera que esta alma transmitía el efecto sobre el cuerpo etéreo y este a su vez sobre el cuerpo físico. Así fue posible ejercer el efecto adecuado sobre el alma y de la referida manera sobre el cuerpo físico a fin de sanar la organización enferma. Si nos imaginamos que el médico de la antigua India poseía estas facultades en el más alto grado, comprenderemos que en aquel tiempo todo curar ha sido un proceso mucho más espiritual de lo que hoy puede ser, y subrayo, de lo que puede ser. Pero ya estamos acercándonos a la posibilidad de semejante manera de obrar. Lo que desde las alturas cósmicas espirituales traemos como una cosmovisión, como una suma de verdades que concuerdan con el conocimiento espiritual del mundo, se verterá en las almas humanas y en el curso de la evolución de la humanidad se convertirá en un medio de curación conforme a la más íntima naturaleza del hombre. En la vida, desde ahora hacia el porvenir, la ciencia espiritual será el gran remedio terapéutico para las almas. Con todo, hemos de comprender que la humanidad se encontraba en un camino de evolución descendiente, porque las influencias espirituales estaban en decadencia y que ahora estamos en el punto más bajo de la evolución, de modo que solo lentamente podremos volver a elevarnos a las alturas en que antaño estábamos. Muchas gracias, Vladimir. Con gusto, Santi. Entonces, muy interesante lo que Vladimir leyó. No sé si tengan algún comentario, pregunta al respecto o continuamos con la lectura. Santi, yo en uno de los libros de Steiner leí que una frase como que una maldición en el mundo físico era como una puñalada en el mundo astral. Entonces, ¿eso era antes o todavía sigue vigente? Sigue vigente, Kate. Eso lo leíste en el libro del umbral de la ciencia espiritual, ¿cierto? Creo que sí. Sí, sigue vigente, solo que ese daño que se hace en el cuerpo astral no se transmite al cuerpo físico, como antes se hacía o como en un futuro va a ser. O sea, actualmente cada vez que alguien tiene envidia de nosotros, da una mala palabra, malos deseos, odios, etcétera, nuestro cuerpo astral lo siente y se deteriora un poquito. Algo así como el cuerpo físico se siente cuando lo golpean, ¿no? Más o menos así. Pero la diferencia es que el cuerpo astral no transmite el daño al cuerpo etérico y físico, como antes sí lo hacía. Esa es la diferencia, Kate. Ya, gracias. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario o seguimos con la lectura?
Bueno, sigamos. Las influencias que en la antigua India existían tan extensamente se perdieron lentamente. Algo parecido, un influjo anímico, existía aún en la antigua cultura egipcia. Cuando más nos remontamos dentro de los tiempos de la cultura egipcia, tanto más encontramos que hubo un influjo directo de una alma en otra, influencia que luego se transmitía sobre la organización física. Mucho menos existió tal influencia en el antiguo tiempo persa, anterior a la cultura egipcia, pues la cultura persa tenía otra misión. Estaba llamada a dar el primer impulso para la penetración en el mundo físico. En lo relativo a las cualidades caracterizadas, la cultura egipcia ha tenido más afinidad con la antigua India que con la persa. En el pueblo persa el alma comienza a encerrarse en sí misma y a tener cada vez menos poder sobre la organización física, porque tenía la misión de ir desarrollando la autoconciencia. Es por esta razón que la cultura que se había conservado el dominio de lo espiritual sobre lo físico debió confluir con otra corriente que principalmente estuvo destinada a engendrar la autoconciencia. Y esas dos corrientes encuentran una especie de compensación en la cultura grecorromana, la que fue, la que fue el cuarto periodo dentro de las culturas posatlantes. En esta última cultura la humanidad ya ha descendido tanto al mundo físico para producir una especie de equilibrio entre lo físico y lo anímico espiritual. Se puede decir que en esta cuarta cultura el espíritu y el alma tuvieron aproximadamente el mismo dominio sobre el cuerpo que éste, a su vez, tuvo sobre el alma. Se ha producido algo así como un equilibrio entre ambas fuerzas. Pero la humanidad debe pasar por una prueba ante el mundo a fin de capacitarse para volver a ascender a las alturas espirituales. Y por esto sucedió que desde el tiempo grecorromano ella descendió aún más en la materialidad física. En nuestro tiempo, la quinta cultura posatlante, el hombro tuvo que descender debajo de la línea del equilibrio. Solo pudo entonces elevarse en su interioridad y adquirir la conciencia del mundo espiritual en forma más bien teórica. Debió fortalecerse interiormente. Vemos pues que durante la cultura grecorromana hubo un estado de equilibrio, mientras que en nuestros tiempos lo físico predomina sobre lo anímico espiritual. De modo que en cierto sentido lo espiritual anímico ya no tiene poder, y solo es posible acogerlo teóricamente. Durante siglos la interioridad del hombre tuvo que limitarse a fortalecerse en sí misma de un modo que no abarcaba la conciencia exterior, pero deberá volver a cobrar nuevas fuerzas y desarrollar una nueva conciencia. En la sexta cultura posatlante, esta conciencia habrá alcanzado cierto poder. El hombre habrá entonces adquirido una cierta suma de espiritualidad, la que, en vez de lo meramente teórico, le dará sabiduría y verdad vivientes. Lo espiritual será entonces tan potente que ejercerá el dominio sobre el cuerpo físico, pero no desde afuera, sino desde su propio ser interior. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. No les dé pena preguntar. A mí me parece que en ese último párrafo es evidente, o sea, Steiner prácticamente describe al pie de la letra el mundo que estamos viviendo. ¿Sí? O sea, eh, dicen que hoy los muchachos están preocupados por lo físico. Los muchachos, perdón, no solamente los muchachos, todo el mundo. Los gimnasios que no se usan para, digamos, para fortalecer el cuerpo y digamos, Para la salud, mejorar para el para la bienestar. salud. Exactamente, sino simple y llanamente para la apariencia. Toda la cuestión que tiene que ver con la medicina estética, ¿no? Con la cirugía plástica, con todas esas cosas que es exagerado, ¿sí? A donde hemos llegado. Cómo los muchachos, hablo principalmente de los muchachos, aunque también los adultos, a toda hora quieren estar tomando fotos, ¿sí? ¿Sí? A toda hora, a todo momento. ¿Sí? Es tomándose fotos, tomándose fotos, tomándose fotos, tomándose fotos. Entonces estamos en prácticamente viviendo en su plenitud lo que Steiner escribió hace mucho tiempo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Vladimir.
Em, Podemos decir que lo bueno de esto es que de ahora en adelante sigue una curva ascendente, pero hay un pero, ¿no? El problema es que esta curva hacia adelante no, no se coge por impulso, por manada. Cada ser humano debe, digamos, luchar por empezar a ascender. No hay una fuerza que le impulse hacia arriba, hacia el mundo espiritual. No, cada ser humano debe escalar la montaña hacia el mundo espiritual. Por lo tanto, de ahora en adelante, que es el momento, se va a empezar a notar diferencias entre las personas. Ahora, en este momento, podemos decir que en promedio toda la humanidad es muy parecida en cuestión de ser bueno y malo, ¿no? Hay casos excepcionales en ambos extremos. Hay personas muy santas, pero personas también un poco malas, dañadas, ¿no? Pero son muy extremos esos casos. El grueso, la mayoría, el promedio de toda la humanidad tiene cosas buenas y cosas malas. En un futuro eso se va a notar más la diferencia. Se empieza la humanidad a dividir en dos, los buenos versus los malos. Y todo depende de este momento, de esta cultura quinta, sexta y finalmente la séptima en periodo cultural. Aquí es donde se va a empezar a abrir la brecha. Por eso es muy importante, Steiner lo dice en otro ciclo de conferencias, pero lo marca muchas veces, las tres cosas que yo siempre les digo, que el ser humano debe fortalecer. Primero, conocimiento del mundo espiritual, leer la antroposofía, por ejemplo, pertenecer a cualquier escuela religiosa o esotérica que sea buena, ¿no? Seguir una iglesia sin fanatismo es bueno también, cualquier religión. Es el primer requisito. Pero obviamente mucho mejor es la ciencia espiritual porque hay una teoría detrás de eso. No como las religiones tradicionales que se enseñan de manera casi como dogma y sin pensamiento lógico, ¿no? Las otras dos características también se las he dicho, que son libertad de pensamiento, ser independiente en lo que piensa, no por lo que diga la gente o la mayoría, ser capaz de expresar lo que realmente piensa. Por decir algo, si uno está en un grupo de personas que fuman o toman o les gustan las cosas malas o opinan diferente a uno, para bien o para mal, uno ser capaz de ser libre y discernir si es bueno o malo. Y ser valiente también, si es necesario expresarlo, ¿no? Finalmente, lo otro que se requiere es tolerancia social. Eso cada vez veo que se está perdiendo, ¿eh? Tristemente veo eso. En todas partes del mundo, ¿no? Y en todos los aspectos. Esas son las tres características que dice Steiner que debemos ahora fortalecer en este quinto periodo cultural. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario adicional o continuamos con la lectura. Pues yo iba a preguntar más o menos lo que ya respondiste, Ah, Santi, porque, porque pues vemos que el mundo cada vez está peor, pues cada vez más para abajo y para abajo, todo lo que decía Vladimir, etcétera. Entonces es como resurgir. Te iba a preguntar si debería tener un impulso o algo pues que nos ayudara a empezar a salir de ese hueco, pero no sé si ya respondiste con lo que acabaste de decir. bien, Kate, buena pregunta porque sí complemento la respuesta. Bien lo dije que cada uno debe esforzarse por subir la cuesta arriba que ese es el mundo espiritual, ¿no? Libremente uno debe elegirlo, ¿no? Pero si hay un impulso latente que debemos tomarlo. Algo así, por decir un ejemplo, ¿no? Que hay un camino que tiene, por decirlo así, escalera eléctrica para subir la montaña. Y el otro camino es uno que está lleno de curvas y eses, subidas y bajadas para subir la montaña, ¿no? O definitivamente no se sube la montaña, sino que se va para abajo, ¿no? Ese es el de Cristo, el impulso de que Cristo está dando a toda la humanidad, pero no es un impulso que se da obligatoriamente. El ser humano debe tomarlo libremente. Entonces, si hay un impulso, Kate, que es el que Cristo está dando,
y con todas sus jerarquías espirituales y demás personalidades que han apoyado al respecto, pero es un impulso que no se da a la humanidad de manera obligada, sino que libremente el ser humano debe elegirla. Y esa es la forma y el único camino para poder ascender esas dificultades tan materialistas y diabólicas que actualmente están y van a venir, ¿no? Gracias, Santi. Ok. Es decir, el impulso está, que es el Cristo, y ya cada uno determina si se agarra ese impulso, si toma, Exactamente, ahí ya. exactamente. Se brinda a todo el mundo, Sí, está ahí, pero exacto. dependiendo. Ya. Es así como tú dices, está allí. Cada cual, o sea, está allí esperando a que, es como el bus, está esperando a que se suban. Ahora, si nadie quiere subir, si nadie quiere tomar el bus, pues pierden el chance, ¿no? Les toca recorrer sin el impulso que el bus da. Hablando simbólicamente, ¿no? Pues que es Cristo el que da nuestro el impulso, ¿no? Para ascender al mundo espiritual. Precisamente ahí está, pero cada vez vemos que menos personas creen en Cristo y en cosas espirituales. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que ahí está el bus? Es buena pregunta, Kate. Ya se sabe que el bus lo va a dejar la mayoría. Por eso va a haber una guerra de todos contra No, todos. pues se dice que la Virgen María es la que decir, toca orar mucho unos por otros, ¿no? Para que abran esa conciencia o eso. Esos seres, como tú bien lo dices, la Virgen María, son seres que están por encima del alma humana, ¿no? Son ya jerarquías espirituales. Y esos tratan de ayudar a la humanidad con sacrificios de ellos. El, el ejemplo para mí en este momento muy claro es los anuncios que hizo la Virgen María a los pastorcitos. Fueron 3 anuncios. Ella quería evitar que existieran esas catástrofes que la humanidad misma se estaba metiendo, se estaba auto exterminando. El primero fue la Primera Guerra Mundial y advirtió la Virgen, va a haber una peor si no se ponen las pilas, ¿no? No se pusieron las pilas y hubo una Segunda Guerra Mundial que fue peor. El siguiente aviso, que Rusia iba a cometer unos errores, todo el mundo lo ignoró, o incluso algunos no los han visto todavía, no los disciernen cuáles son esos errores. Y eso ha causado muchas guerras y muchos deterioros en toda la humanidad, tanto sociales, no digo económica porque económicamente no tiene nada que ver esto, como de manera religiosa, de manera espiritual. Eso causó mucho, mucho daño al espiritualismo que la humanidad estaba llevando. Y el tercer aviso, que era para la Iglesia Católica directamente, tampoco le hicieron caso a la Virgen. O sea que ya sabemos cómo va a acabar esto, porque no le hacen caso a la Virgen María. Ese es el problema, ¿vale? O sea, sí hay formas y hay jerarquías espirituales que quieren ayudar a la humanidad, pero no se hace caso. Nadie quiere tomar el impulso. Como humanidad no se quiere tomar el impulso. Pero Santi, ahí el hecho de orar unos por otros ayuda entonces o no, sí, sí, ¿no? Ayuda, ayuda, pero no suficiente. Necesita más fuerza, mejor dicho. Ayuda. Mentiría si dijera que no ayudaría, que no ayuda, pero sí ayuda. Pero es como curitas para una herida grande, porque son poquitos. O mejor dicho, digamos ahorita con el terremoto de Siria, Turquía, el ejemplo correcto sería que en medio de todo ese derrumbe hay gente, digamos, ahí enterrada por efectos del terremoto y todos los desastres. Y los que van a ayudar son las personas que, hablando de la analogía espiritual, ¿no? Que rezan. Pero si uno es el que está rezando 2 personas, entre 2 personas no van a rescatar a los 1000 que están enterrados. Entre más personas ayuden a rescatar o a rezar, siguiendo la analogía, sirve más. Esa es la idea, vale.
Pero entonces, en parte entiendo lo de Katy, es decir, entonces, ¿de qué manera se va a lograr que vean el impulso que da Cristo? Va a haber un momento en que va a ser evidente para toda la humanidad, pero ese momento en que será evidente va a ser un poco tarde para ciertas personas, porque el momento de la verdad empieza desde ahora, por decir algo así. Y en la sexta raza raíz, o sea, más o menos después de 6.000 años, un poquito más, ahí es donde será evidente para todo el mundo el impulso que Cristo dejó en el mundo etérico para toda la humanidad. Pero los que adquirieron la comprensión de Cristo y del mundo espiritual, la tolerancia social, el amor hacia el prójimo, libertad de pensamiento, todas esas características en los transcursos de esos milenios antes de empezar la sexta raza raíz, podrán recibir o entender, bueno, son palabras que parece entonces son parecidas, el impulso de Cristo. Los demás, a pesar de que lo vean, no lo van a poder tomar o coger. Esa va a ser la situación. Es decir, va a haber un momento en que créanlo o no, o estén en diferentes religiones o qué sé yo, se va a presentar, se va a mostrar, se va a hacer asequible, entre comillas. Sí, va a ser asequible. Algo así como la Biblia actualmente es. Actualmente la Biblia está asequible para todo el mundo, pero a muchos la rechazan, otros la entienden mal, otros la malinterpretan y pocos son los que la entienden bien. En ese futuro, Cristo, digamos así, será evidente para todos. Unos lo rechazarán, otros lo entenderán, otros lo malinterpretarán. Así es más o menos. Vale. Gracias, Santi. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Continuamos con la lectura. Sí, continuamos. Muy bien. Desde tal punto de vista, ¿cómo podemos explicar la misión de la ciencia espiritual, la antroposofía para con la humanidad? Si en nuestros tiempos la ciencia espiritual se hará en el alma cada vez más viviente, la capacitará no sólo de obrar sobre el intelecto, sino que irá dándole calor, y el alma adquirirá el dominio sobre lo físico. Naturalmente, esto solo será posible a través de ciertas etapas y mediante pasos que incluso pueden parecer retrasos y hasta daños. Pero se tratará de formas transitorias que preparará el camino hacia un estado en que el hombre acogerá lo espiritual en sus ideas, un estado que significará el dominio del onímico espiritual sobre lo físico material. Todo hombre que ahora no solo se interese por la sabiduría de la ciencia espiritual, porque ella satisface su intelecto, sino que pueda entusiasmarse de las verdades de dicha ciencia, porque ésta le dan una íntima y viviente satisfacción, será un precursor de una humanidad que habrá conquistado el adecuado dominio del alma sobre el cuerpo. ¿Si ven lo importante de lo que estamos haciendo nosotros actualmente? Al estudiar la antroposofía, estamos ganando terreno para el futuro. Sigo. En nuestros tiempos ya podemos exponer las grandes verdades, así como lo hemos hecho en las conferencias anteriores, a saber, los grandes acontecimientos del confluir del budismo con el zaratutrismo, los sucesos palestinenses al principio de nuestra era y el hecho de que la sabiduría de la evolución del mundo ha creado las dos figuras del Jesús natánico y del Jesús salomónico. Podría haber una doble manera de contemplar lo expuesto. Alguien podría decir, al principio todo esto me parece algo fantástico para la ciencia actual. Sin embargo, si considero los efectos exteriormente visibles, todo se me presenta bastante comprensible. Y se aclara el contenido de los evangelios y se presume que es correcto lo que se extrae de la crónica de la cacha. En cuanto a las figuras de los dos niños Jesús se podría decir, ahora me explico mucho de lo que antes no pude comprender. Otro más podría decir, si considero todo cuanto la investigación oculta me dice sobre el maravilloso actuar del Nirmanakaya del Buda, que se vincula con el anunciamiento de los pastores, y si también contemplo la otra corriente que el astro guió a los sabios de Zoroastro
cuando su jefe volvió a descender a la tierra. Todo este confluir me da la impresión de una indescriptible belleza dentro del devenir del mundo. Efectivamente, se puede recibir la impresión de algo maravilloso, grandioso y poderoso que en verdad puede enardecer a nuestra alma y entusiasmarla por los procesos de la evolución del mundo. Muy bien, no sé si tengan algún comentario al respecto de lo que acaba de leer, pregunta o continuamos. Es como comentar que, recalcar algo que dijo Santiago, ¿no? Primero que tenemos que reconocer que cada uno va al ritmo que quiere, no se le puede imponer otro, o sea, es el libre albedrío de cada alma, de cada espíritu, ir ir a un determinado ritmo, ¿no? Esforzarse. Y creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, decir creo no es suficiente. Creo en Jesús, creo en la Virgen, creo en el mundo espiritual, pero no dedico tiempo, no me esfuerzo, no leo, no medito, no oro. Entonces eso digamos que no es consecuente. Y por otro lado, creo que para los que hemos caminado esta senda, nos vamos dando cuenta que esa fuerza que sacamos de eso es vital en nuestras vidas, ¿no? O sea, creo que todos vivimos situaciones particulares que si no fuera por esa fuerza que nos da la fe, la espiritualidad, estaríamos en condiciones no muy buenas. Y creo que es lo que pasa. Siempre he pensado, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que los problemas, sobre todo los problemas de tipo emocional, que son los más frecuentes ahora, tienen mucho que ver con el no cultivar lo espiritual. O sea, eso en los ámbitos académicos, Andrés, que está metido, lo sabe, no es fácil hablar de eso, ¿no? Pero porque todo se quiere, se quiere dar como un hecho de problemas que tienen un fondo biológico y que tienen solución si se tratan de, de tal o cual manera, pero lo que uno ve es que no, esas soluciones no son soluciones. En cambio, lo espiritual, así esté pasando las enfermedades, las cosas más duras, pues la vida se hace más llevadera, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo más o alguna pregunta? ¿O continúo con la lectura? Bueno, voy a continuar. Esto es lo mejor que de las grandes verdades podemos ganar. Las pequeñas verdades podrán satisfacer nuestra búsqueda de conocimientos. Las grandes verdades, a su vez, darán calor a nuestro ánimo y diremos, lo que observamos en los procesos de la evolución del mundo es de una belleza maravillosa, y lo maravilloso y grandioso echará raíz en nuestro ser y nos eleva sobre la mera comprensión teórica. Aquí citamos lo que dice el Cristo según el Evangelio de Lucas. El sembrador salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y creciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto centuplicado. Lucas 8, 5 a 8. Así también ocurre con la cosmovisión antroposófica.
A ella podemos aplicar lo que el Cristo Jesús dijo a sus discípulos para explicarles esta parábola. La semilla representa el reino de los dioses, el reino del cielo y del espíritu. Este reino del espíritu es la semilla que debe verterse en las almas humanas para dar sus frutos sobre la tierra. Pero hay hombres que en sus fuerzas del alma restringidas rechazan la cosmovisión espiritual, el reino de las entidades divino-espirituales. Los obstáculos del alma lo devoran. Esto es el caso de muchos respecto a las palabras del Cristo Jesús, y lo es también referente a la actitud de muchos frente a lo que la antroposofía quiere dar al mundo. Es como si las aves lo comieran sin dejarlo penetrar en el suelo. Hay otras almas que solo comprenden que se trata de verdades plausibles, pero verdades que no compenetran su propia sustancia y naturaleza. Serán capaces de transmitir a otros la sabiduría, pero sin haberse identificado con ella. Estas almas se parecen a los granos que cayeron sobre la roca. Otros granos cayeron entre las espinas y no los dejan crecer. Esto significa que Cristo Jesús habla de personas las que, si bien son capaces de comprender la palabra de la verdad espiritual, sus preocupaciones e intereses habituales hacen las veces de las espinas que no les dejan compenetrarse de las verdades espirituales. Hoy en día hay muchísimas almas que gustosamente aceptarían las verdades de la ciencia espiritual, pero la vida exterior los absorbe de una manera que no pueden sobreponerse a ella. Muy pocos son los hombres capaces de desenvolver en sí mismos dichas verdades con absoluta libertad. Son los que se parecen a la semilla que cae en buena tierra. Sienten el elemento antroposófico como una verdad viviente, lo acogen en el alma y viven enteramente con él. Ellos son a la vez los precursores del eficiente obrar de las verdades espirituales en el porvenir. Pero nadie podrá convencerse de la eficacia de las verdades espirituales sin haber conquistado la debida confianza y la fuerza persuasiva a través de la propia fuerza interior del alma. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario final al respecto. Con eso último que leí, pregunta. Muy bonita la parábola, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Y la explicación. Sí, la explicación. Sí, Y tan cierto, ¿no? es perfecto, sí. Por más que quiera, a veces se va enredando en cosas del día a día, de las otras ocupaciones y no va profundizando como debe ser. Sí, por eso, pues no me gusta, digamos, alabar mucho, pero ustedes están haciendo muy bien al sacar el tiempito, martes y jueves, para leer la antroposofía. Eso es muy bueno, muy saludable y se hace de manera libre, que es muy poderoso como fuerza de voluntad que lo que uno adquiere al hacer estas cosas. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional. Que así es, Santiago, y si no se tuviera el apoyo del grupo, yo creo que el avance sería más lento, mucho más lento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El grupo ayuda muchísimo, empuja hacia bien, ¿no? Cuando el grupo es serio y tiene buena voluntad en aprender, hablando de las antroposofías, de las cosas espirituales, empuja hacia bien todo el grupo. Y eso es muy bueno. Muy bien, así tengan algún comentario adicional, o damos por terminada la sesión de hoy. Muy interesante, ¿no? Y la diferencia entre los dos evangelios, ¿no? Cómo llegan de manera diferente, ¿no? Sí, en efecto, en efecto. Steiner le hace ver las grandes, digamos, diferentes puntos de vista que toma ambos evangelios, ¿no? Porque sin este conocimiento antroposófico uno los vería igualitos los evangelios. No le vería las diferencias de puntos de vista en las verdades espirituales. Y esto es muy valioso.
somos los afortunados al poder tener la posibilidad de leer y entender estas cosas. Sí, pero esa fortuna que tenemos como que intranquiliza también que muchas otras personas no la tengan, ¿no? Ok. Ajá, buena. Sí, da, da un poquito de tristeza, preocupación también. Y que somos tan poquitos, ¿no? Sí, es cierto Los que es. conocemos a Steiner. Y a veces uno de pronto trata de poner ese tema para que algunas personas conozcan o algo así, pero no, realmente no encuentra uno Cierto es. a quien hablarle como de Steiner, ¿no? Es una responsabilidad de uno también, ¿no? Sí. Lo que tú dices es cierto. El público es difícil, pero hay una responsabilidad que uno tiene para con la humanidad, ¿no? Pues para no hablar de cosas así gigantescas, digamos, para con los conocidos de uno, para los amigos, los vecinos, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, o sea, no siempre hay oído para la ciencia espiritual. Uno habla de otras cosas, de fútbol, política, guerras, y sí hay oído para eso, hay tiempo para eso, pero para la ciencia espiritual Salía. no hay. Ahí toca utilizar las estrategias que hemos aprendido o hemos leído de otros autores iniciados, muy valiosos, como Don Juan y Carlos Castaneda. Uno puede tratar de buscar estrategias para ciertas personas que uno crea que son capaces de entenderlo, pero que por lo pronto ignoran el tema, para que sí puedan cogerle cariño a la antroposofía. Ya depende, Acecharlos. sí, ya depende de la sagacidad que uno utilice, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Muy buena reunión. Feliz noche para todos. Uy, muchas gracias Muchas para Ok. todos. gracias. Feliz noche. Gracias, Bueno, A feliz Santi. todos. noche. Feliz Una feliz noche. noche. Igualmente, feliz noche. Buenas noches. Gracias. Igualmente. Chao, Chao. chao.